Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar esta conferencia tal como viene el programa, pero bueno, va a ser más intentar que sea una discusión interactiva, bidireccional, en la medida de lo posible. Vamos a intentar presentaros dentro de lo que es el contexto de lo que son tecnologías, TICs aplicadas a lo que sería la smartización en el mundo de la salud, del mundo de las ciudades, lo que es la tecnología blockchain, digamos como paradigma en los últimos 2-3 años relacionada con todo lo que está en boga de Internet de las cosas, ¿no? Bueno, nosotros provenimos del mundo de la academia, pero muy cercanos a lo que es el mundo de la industria. Mi nombre es Luis Serrano, soy miembro del Club Gertec desde la fundación, profesor en la Universidad Pública de Navarra, y os voy a presentar a dos de mis alumnos aventajados que, de alguna forma, pues el objetivo de todo profesor es que los alumnos le superen y las alumnas también, por supuesto. En este caso, a mi derecha es Francisco Falcone, que también es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Comunicación en la Universidad Pública de Navarra, ingeniero de telecomunicaciones, y a mi izquierda José Jastrain, que también es ingeniero de telecomunicaciones, profesor en el Departamento de Ingeniería Informática, Matemáticas y Estadística, es teleco reconvertido al mundo de la informática o informático reconvertido al mundo de los telecos, no sabemos. Pero bueno, la presentación va a ser, en principio vamos a intentar, insisto, en un 50-60 minutos, a ver si somos capaces, porque a nosotros nos dan palmas y nos ponemos a hablar o a bailar, en este caso a hablar. Intentar eso, una introducción en ver un poco lo que son los entornos contextuales, lo que es la Smart Health dentro de la smartización en el mundo de las Smart Cities, y luego posteriormente pasaremos a hablar de blockchain como una de las, digamos, estrategias dentro de lo que son los DLTs. Vamos a intentar estar lo más cercano a las aplicaciones para que de alguna forma la parte más tecnológica quede oculta, y bueno, pues casos de estudio realmente en el ámbito de la salud, que para eso el gran público en este caso está relacionado con el mundo de la salud. Bueno, comenzará Fran. Insisto, es cuestión también de hacerlo lo más interactivo, en el sentido de que podáis preguntar en todo momento, caso de que alguno o alguna se haya perdido, porque la idea es que el 95% de todos vosotros y vosotras pues no se nos escape, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pues cuando quieras, Fran. Muy bien. Bueno, pues nada, buenos días. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Lo primero, agradecer al Club Gertec la oportunidad de poder estar aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar dando lo que sería una pincelada primero a lo que es un entorno, un contexto un poco mayor, ¿no? Desde el punto de vista de a qué se refiere lo que sería la aplicación de la tecnología blockchain. Para entender por qué hay que aplicar blockchain o qué funcionalidad nos puede permitir en caso de que sea aplicable, porque a veces no lo es, yo creo que es necesario primero dar un paso hacia atrás y ver una imagen un poco más grande, ¿no? Y aquí tendríamos que estar hablando de la evolución que estamos teniendo hacia lo que se denominan los entornos de tipo contextual interactivo, ¿no? Digamos que el paradigma en este sentido son sobre todo lo que se denominan las ciudades inteligentes, que este concepto ya se ha extendido para poder hablar de algo un poco más amplio, que son las regiones inteligentes, ¿no? Entonces, básicamente, lo que queremos es hacer que grandes núcleos de población puedan tener una gestión sostenible y, digamos, más eficiente de los recursos que tienen. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es, básicamente, coger múltiples sistemas que habitualmente trabajan de una manera independiente y vamos a hacer que puedan tener interrelación. Y, además, que puedan entender qué es lo que está ocurriendo en el entorno que nos rodea. Es decir, son de contexto, están teniendo en cuenta qué es lo que ocurre a nuestro alrededor y además son interactivos, permiten que podamos hacer un intercambio de información para, con la base de unos sensores y unos actuadores, pues poder tomar decisiones y poder pues mejorar algún proceso, ¿no? En este sentido, pues hay múltiples sistemas. Si nos ponemos en el caso genérico de una ciudad, pues pensar que puede ser la gestión, como ponemos aquí, energética, ¿no? Lo que podría ser todo el sistema de contadores inteligentes, implementación de fuentes renovables intercambiables, que eso es lo que se denominan las microredes, por ejemplo. Imaginemos que en una casa pues tengo paneles solares y además tengo geotermia y además tengo la entrada tradicional de luz. Bueno, pues cómo gestiono todo esto para que se vayan intercambiando, ¿no?
Podemos tener los sistemas de transporte en general, que se aglutinan en todo un macrosistema que se llaman los sistemas de transporte inteligente. Ahí podemos incluir desde el punto de vista de sistemas de gestión de rutas de autobuses, rutas de vehículos, ya la máxima expresión serían vehículos autónomos conectados, ¿no? Por ejemplo. Tenemos la gestión de residuos, por ejemplo, el hecho de cómo cojo yo y gestiono todos los residuos que tengo en la ciudad, cómo gestiono, por ejemplo, también la utilización del recurso hídrico, etcétera, etcétera. Tenemos algo que empieza a estar más relacionado con lo que sería la propia organización a nivel administrativo, que sería todo el concepto de evolución hacia lo que serían entornos de gobernanza electrónica, gobierno participativo, gobierno abierto, y todo lo que sería el tema de repositorios de datos abiertos, luego utilizables por terceras partes, pues para poder desarrollar distintos tipos de negocios, ¿no? Claro, dentro de este ámbito entraría el concepto de la salud inteligente, que luego vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Desde el punto de vista de poder establecer todo esto, de poder tener estos entornos de tipo contextual, las tecnologías de la información y la comunicación van a jugar un papel fundamental, y vamos a ver que hay distintas herramientas que podemos utilizar. En las charlas de ayer había varios de estos conceptos que yo creo que son muy conocidos ya por vosotros. De hecho, en algún caso detecté incluso que hay un cierto, no voy a decir hartazgo, pero prácticamente, ¿no? Palabras como Big Data da la sensación de que han sido muy discutidas ya y comentadas, aunque realmente si hablamos de Big Data habría que hablar de exabytes de datos, ¿no? No hay tantos sistemas que manejen exabytes de datos, ¿no? A veces los datos son Big Data o son datos grandes, ¿no? Hay cosas como la inteligencia artificial, que también se están utilizando como herramientas dentro de los sistemas de tecnología de información para poder hacer procesamiento de datos. Dentro de las técnicas de inteligencia artificial, probablemente las que más se están utilizando son las que se denominan de machine learning, máquinas de vectores, cosas de este estilo. Por cierto, técnicas que no son nuevas, son técnicas que llevan ya bastantes años, pero que ahora han tenido un auge y un renacimiento muy fuerte, ¿no? Y hay otras que igual suenan un poco menos, pero igual también suenan, ¿no? Redes de sensores inalámbricos o redes de sensores, redes de comunicaciones heterogéneas, que son capaces de poder colaborar entre ellas para poder tener un servicio mejor. Nuestro teléfono móvil opera bajo un esquema que es de red heterogénea, una HEDNET. Nosotros tenemos una red, un teléfono, disculpar, que puede operar en múltiples redes distintas, aunque eso es transparente para nosotros como usuario. De hecho, el teléfono puede estar en red 2G, 3G, 4G y va cambiando de manera dinámica, y eso lo hace porque estas redes tienen la suficiente inteligencia para poder detectar estos parámetros de servicio y poder darnos el mejor servicio posible. La red 5G, que probablemente algo se haya oído por ahí también, hablaremos un poquito luego de esto, ¿no? Bueno, pues dentro de estas palabras que hay, una de ellas también es blockchain, ¿no? Y veremos que blockchain no deja de ser más que una tecnología facilitadora que vamos a poder utilizar con el fin de poder mejorar los procesos desde un punto de vista muy específico, que es básicamente generar un sistema de confianza distribuida aplicable a un sistema de gestión de información. Y esto, que parece que es algo, bueno, pues que tiene una cierta trascendencia, veremos que puede tener una trascendencia muy grande en muchos ámbitos, incluido el sector de la salud. Bien, para poder hablar de todo esto, hay un concepto que yo creo que es importante también, que es el del Internet de las cosas, ¿no? Al final, una de las evoluciones que estamos teniendo desde el punto de vista en la forma en la que interaccionamos es que hemos pasado de tener interacciones muy aisladas a potenciar estar conectados, que fue la revolución de Internet en los años 80, básicamente, finales de los 80, estar conectados en movilidad, finales de los 90, tener redes sociales en movilidad, años 2000, y ahora mismo lo que estamos viendo es que ya no son solo personas las que se conectan, no son máquinas estáticas que de manera autónoma se conectan, son ya dispositivos que pueden ser de cualquier índole, que se pueden conectar y pueden tener información que se puede estar subiendo a una red de comunicaciones, ¿vale? Y ahí es donde juega un papel relevante IoT. IoT supone o puede suponer una revolución desde el punto de vista de la forma en la cual nosotros entendemos el entorno en el que vivimos, ¿no? La definición de IoT es básicamente una forma, un mecanismo, hay que ver cómo hacerlo, para poder conectar dispositivos que se encuentran en cualquier lugar, conectarlos en cualquier momento y conectarlos con cualquier tecnología disponible. Fijaros que eso es un abanico de posibilidades que es muy grande, que es enorme, ¿no?
Para poder imaginar esto hay que pensar en que antes una dirección IP, que es lo que te conecta a Internet y te permite acceder, por ejemplo, a una página web, es algo que asociamos básicamente o asociábamos a estar conectado y viendo mi correo electrónico, por ejemplo, en mi portátil en casa. Pero también es lo que estoy haciendo cuando me conecto en Facebook con mi teléfono móvil. Estoy haciendo una operativa muy similar, conectándome también a una red que es parecida en ese sentido, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos que pensar que a día de hoy podemos tener un surtidor de cerveza en una cervecería en Bruselas que automáticamente se conecta a Internet para poder establecer que necesita hacer una recarga de producto. Y lo hace solo, autónomo. O frigoríficos que se venden en España, los cuales detectan la falta de leche y mediante parámetros preestablecidos hacen la orden de compra directamente al supermercado de nuestra preferencia. Sin preguntarnos nada, autónomamente lo coge, lo hace y lo gestiona. Internet de las cosas, ¿no? Dentro del Internet de las cosas hay muchos ámbitos de aplicación que están previstos. Aquí tenéis pues, un pequeño ejemplo. Fijaros que en la parte superior de esta figura, lo que tenemos, no sé si se ve no se ve el ratón, disculpadme un segundo, ¿podemos meter el puntero? Sí, ¿no? Un segundito, vamos a meter un punterín aquí, ahora sí, ¿no? Vale. Fijaros cómo dentro de lo que serían los distintos elementos tenemos de todo, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, lo que podría ser temas de electrónica de consumo, tema de logística. Fijaros lo que tiene que ser la logística de un Amazon, de un DHL, bueno, ahí hay montones de temas de trazabilidad. Podemos tener todo el tema de sistemas de transporte inteligente, industria 4.0, sistemas de manufactura inteligente adaptables, escalables. Bueno, por supuesto, también, como veis, está el ámbito de la salud, ¿vale? Y aquí lo describe como el ámbito puramente sanitario y, por supuesto, el ámbito de las compañías aseguradoras. Esto, sobre todo, se ve mucho desde una perspectiva más norteamericana, ¿no? De la gestión del sistema de seguros, ¿no? Pero fijaros que es un ámbito que lo engloba todo, o sea, realmente es muy transversal. Por lo tanto, cuando hablamos de IoT hay un subapartado específico que es el Internet de las cosas médicas, el Internet of Medical Things, donde Smart Health pues, tiene un papel relevante, ¿no? ¿Y por qué es interesante el poder valorar todo esto? Pues mirad, el hecho de considerar la tecnología, nosotros como tecnólogos nos gusta muchas veces analizar la tecnología porque nos gusta la tecnología, pero quizás no tiene mucho sentido hacerlo porque no tiene ninguna utilidad práctica, ¿no? En este caso concreto, realmente hay, digamos, muchos estudios prospectivos de tipo técnico-económico que indican dos cosas fundamentalmente. La primera es que la evolución en el uso de los sistemas de comunicaciones es cada vez mayor. Hay un indicador muy interesante, si os gusta, que es el índice visual de red de Cisco, el Visual Network Index de Cisco, en el cual indica cómo se aglutina el tráfico a nivel mundial por todos los tipos de tráfico que hay. Tráfico fijo, tráfico móvil, tráfico de teléfonos, de ordenadores. Y la tendencia es que crece de manera lineal la utilización de datos en movilidad, ¿vale? O sea, cada vez generamos y enviamos más datos, cada vez más, ¿vale? De manera sostenida. Por otra parte, ya existen una serie de sectores en los cuales las tecnologías de interconexión de cosas están generando valor económico, ¿vale? Aquí tenéis algunos de los ejemplos, donde podéis ver, por ejemplo, todo el tema de lo que podrían ser sistemas de automatización, sistemas domóticos y inmóticos, gestión de control de edificios, la red energética inteligente, la Smart Grid, los sistemas de transporte inteligente, los sistemas de automatización industrial, educación inteligente, seguridad inteligente y, por supuesto, los temas de salud inteligente como tal. Y como veis, es un sector que va creciendo de manera continua, ¿vale? Por lo tanto, genera un valor dentro de lo que serían todos estos grandes sistemas, ¿vale? Estos entornos son muy transversales y una cosa que queríamos hacer hoy aquí era sacar al público fuera de solo el ámbito de salud para ver que se puede contextualizar cualquier cosa, así que me voy a permitir el contar algunos ejemplos muy rápido de cosas que nada tienen que ver con salud, ¿de acuerdo? Bien, y cosas en las cuales hemos trabajado y así nos damos un poco de pábulo, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay ejemplos de entornos en los cuales uno puede contextualizarlo para sacarle una ventaja. Este entorno que tenemos aquí, por ejemplo, es para distribución de producto farmacológico, ¿vale? Al igual que en el comercio minorista-mayorista uno tiene un distribuidor que lo distribuye a las tiendas, en el caso de distribución de farmacéuticos a lo que serían las farmacias, pues también existe un mayorista que es el que va a distribuir el producto al minorista. ¿Qué ocurre?
y esto, yo soy teleco, es decir, yo no tengo ni idea de farmacia, ¿vale? Pero te lo cuentan las personas que se dedican a este ámbito logístico y ves que tienen una problemática muy concreta. A diferencia de otro tipo de sectores donde los mayoristas pues no están regulados, en este sector en concreto sí lo está. Es decir, no puede ser cualquier mayorista de producto farmacológico y además tiene una serie de restricciones muy fuertes desde el punto de vista de esa cadena de custodia de medicamentos que se tiene, aparte de otros problemas que pueden venir asociados al manejo de esos medicamentos, como puede ser, por ejemplo, no rompa usted una cadena de frío de una vacuna o de lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que aquí, con la ayuda de un distribuidor farmacéutico en Bilbao, se hizo un sistema de trazabilidad de lo que sería el producto farmacológico que se distribuye en farmacias, ¿vale? Estos productos farmacológicos irían dentro de estas cajicas, que igual alguna mañana, pues si habéis ido a una farmacia, habéis visto que viene el repartidor con una caja, ¿no?, para dejar las cosas en la farmacia. Son cajas que se preparan con el producto específico, que va a un sistema que es un RP, en el cual se coge y informáticamente se integra todo el pedido que se quiere hacer para esa farmacia, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Esto, que habitualmente es un modelo de negocio en el cual tenemos un distribuidor, tiene una serie de autónomos que son los que están haciendo las labores de reparto, no son personal de la casa, son autónomos que cambian además, ¿vale? Con lo cual hay una relación de confianza pues que a veces es un poco difícil de mantener, ¿vale? Con lo cual pasaban cosas como que la caja que yo entrego no es la correcta, la entrego donde no la tengo que entregar, o abro la caja y falta material de la caja que tenía que entregar, o la hora estipulada por la cual tenía que haber pasado por la farmacia que el farmacéutico o farmacéutica está esperando su pedido, pues es que no se está cumpliendo. Con lo cual, básicamente, querían contextualizar cómo estas cajitas iban llegando a sus farmacias. Y eso es básicamente lo que hicimos, combinando tecnologías, en este caso de radiofrecuencia, RFID, para poder, de alguna forma, etiquetar todas y cada una de las cajas dentro de una furgoneta, de tal manera que se hacen lecturas dinámicas de esas cajas para saber cuando la persona saca esa caja de la furgoneta, si saca la que saca adecuadamente, que además lo combina con geolocalización para saber si saca la caja que tiene que sacar, con el contenido que tiene que sacar, en la ubicación física que lo tiene que sacar y sobre una ruta temporal marcada pasando por donde tiene que pasar, ¿vale? Y esto además genera una aplicación que la puede ver la persona que está conduciendo para poder entender si está haciendo bien su trabajo o no. Y además el farmacéutico puede estar viendo en una pantalla cómo es el recorrido de su producto y el distribuidor sabe exactamente ese producto dónde está, ¿vale? Ese es un ejemplo desde el punto de vista, vamos a decirlo, farmacéutico, y por eso me he tenido un poco más. Pero en entornos contextuales hay mucho más. Lo que tenéis al lado es un Airbus A380. Si habéis viajado últimamente en avión, habéis visto que el wifi gratuito empieza a ser ya una realidad. Bueno, primero, wifi de pago es una realidad en prácticamente todos los vuelos y en algunos incluso ya el wifi gratuito. Es decir, recibes WhatsApps en el avión. Eso es un poco heavy, ¿no? Pero eso ya es así, ¿no? ¿Vale? Bien, eso es un primer paso. O sea, eso que parece, eso que yo creo que todos entendemos que puede ser, bueno, un valor añadido, ¿no?, en lo que es la experiencia de un usuario dentro de un avión, lo podemos llevar a un extremo mucho más complejo, donde podemos meter sensorización inalámbrica en el interior de ese avión para, por ejemplo, hacer video streaming dinámico, es decir, que los contenidos de las películas sean dinámicos y además sean individuales por usuario y se hagan inalámbricamente, para no cargar de cableado a lo que podría ser ese avión, sistemas de guiado de usuarios para poder guiarles a su asiento, sistemas de asistencia a personas que tengan algún tipo de, digamos, fallo en movilidad o lo que sea, ¿vale? O sea, hacer el entorno verdaderamente contextual, y eso es un poco lo que tenéis aquí, un estudio de cómo se comporta un entorno de estas características, ¿vale? Hay más ejemplos. Estos son los autobuses de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Si no habéis estado en Pamplona es un buen lugar para ir, ¿eh? Ahora más tranquilo que hace unos días, ¿eh? Buen lugar para ir, ¿vale? Una de las cosas que planteamos con la Mancomunidad es decir, pues igual viene bien el poder tener sistemas que capten información del interior del autobús para poder ayudar a los usuarios del autobús a saber cómo va el flujo de tráfico, cuándo van a llegar a su destino, si hay algún asiento disponible, si necesita algún tipo de guiado, incluso para la propia Mancomunidad sistemas de conteo de personas. Os voy a contar una anécdota, no sé si lo sabéis cómo se planifican las rutas de autobuses. Uno aprende mucho con estas cosas, porque al final te cuentan problemas de lo más variopintos, ¿no? Cuando se planifican las rutas de autobuses se tienen en cuenta fundamentalmente los usuarios que suben, pero sobre todo dónde se bajan. ¿Cuáles son las paradas en las cuales estos usuarios se van a bajar? Claro, el poder normalmente controlar los usuarios que suben en un autobús es relativamente sencillo por los mecanismos de pago, básicamente,
Pero ¿dónde se baja un usuario? No es tan fácil, no es tan trivial saber dónde se baja, ¿no? Tanto es así que se utilizan múltiples tipos de sensores en autobuses, ¿vale? Cámaras ópticas, cámaras infrarrojas, sensores magnéticos, sensores de presencia, montones de tecnologías para intentar averiguar exactamente cómo se baja la gente de un autobús, ¿no? Y aquí usamos tecnología de radiofrecuencia para entenderlo también un poco si esto podía valer o no, ¿vale? Pero bueno, otro entorno, ¿vale? Esto es un sistema que estuvimos trabajando en él, de hecho el padre de la criatura es Joseja, más que yo, en el cual básicamente lo que decíamos es, ¿qué ocurre en una intersección no señalizada? Yo no sé si sabéis la cantidad de rotondas que hay en España, pero si habéis viajado por ahí, en España hay mogollón de rotondas, ¿eh? O sea, más que probablemente en ningún otro sitio del mundo, incluso aglutinando sitios del mundo, ¿vale? Cuando uno tiene intersecciones que no están señalizadas, es decir, que no tienen ningún tipo de indicador para un ceda del paso, para un stop, un semáforo, etcétera, etcétera, la probabilidad de tener algún tipo de incidente o accidente es mayor. Por lo tanto, ahí lo que decíamos es, pues estaría muy bien tener un sistema distribuido de intercambio de información entre vehículos, no coordinado por ningún ente central, sino que pudiera de manera distribuida intercambiar información para avisar a los actores en ese entorno contextual si, por ejemplo, alguien va a estar cruzando por un paso de peatones para evitar que ocurra una colisión. De tal manera que eso se basa en tecnologías como la aplicación de web semánticas, que van a tener en cuenta un poco cuáles son la clasificación de eventos que pueden ocurrir, sensórica inalámbrica, que está intercomunicando información entre los distintos vehículos, en este caso utilizando redes Wi-Fi, y un sistema de visualización con una tablet que te indica, ojo, peligro, no peligro de lo que te está pasando, ¿vale? Podemos hacer el metro un lugar mucho más divertido del que es, y esto es un ejemplo en el metro de Bilbao, en donde lo que tenemos es un sistema de tipo contextual que intercambia información tanto entre los usuarios que están dentro de los vagones de metro, como en los sistemas que de alguna forma conectan información del exterior, como puede ser, por ejemplo, lo que podría ser datos relativos a comportamiento meteorológico, si tengo algún tipo de oferta desde el punto de vista comercial, alguna historia, y yo, mediante suscripción, digo, pues mira, me gustaría saber de esto o de lo otro, ¿vale? Puedo tener viñedos inteligentes, esto ya no es nuevo, esto de hecho se lleva utilizando ya bastante tiempo, ¿vale? Es un claro ejemplo de lo que se denominan comunicaciones máquina-máquina, ¿no? Yo puedo tener sistemas en los cuales para detectar variables desde el punto de vista, por ejemplo, del suelo, niveles de nitrato o simplemente, por ejemplo, variables ambientales, yo de manera remota caracterizar todo esto para poder tomar acciones sobre lo que sería ese entorno, ¿de acuerdo? Otro ejemplo puede ser carritos de la compra de tipo contextual interactivo, que te van guiando en lo que podría ser tu centro comercial, indicándote en función de tu perfil de usuario dónde está el producto que a ti te interesa, o comparándote productos porque resulta que eres un fan de la nocilla, pero es que la Nutella esta semana está a mejor precio, yo qué sé, ¿no? Y además aportando mucha información a lo que podrían ser los gestores de... Ya, me doy cuenta. Me dice que voy mal de tiempo. Vale, no os preocupéis. Voy a ir mucho más rápido a partir de ahora. Con lo cual, nos aporta mucha información de marketing también desde el punto de vista de los gestores, ¿vale? Aplicaciones de redes de área corporal, aplicado al deporte. En esto el fútbol ha sido el rey, pero hay muchos más deportes donde puedes contextualizar al usuario. Podemos aplicarlo, lo que veis aquí es, por ejemplo, tablas de surf, ¿vale? Donde puedes contextualizar las tablas de surf para hacer sistemas de ayuda al surfista, etcétera, etcétera. Bien. Como veis, podemos hacer entornos contextuales de muchos tipos diferentes. Entornos contextuales de muchos tipos diferentes, ¿no? Para poder hacer entornos de salud inteligente, nosotros vamos a utilizar múltiples tecnologías de la información. Vamos a tener sistemas de almacenamiento y procesamiento, vamos a tener bases de datos, ¿vale?, de distintos tipos que podemos utilizar, tanto de registro médico, de tipo logístico con materiales, farmacia, etcétera, etcétera. Vamos a tener sistemas de captación de señales, vamos a tener muchos sensores que van a estar de distintas maneras capturando información que es muy relevante para poder alimentar todo este proceso interactivo contextual. Vamos a tener muchos elementos de monitorización remota, fundamentalmente sistemas wearables o teléfonos móviles, ¿vale? Bien, y esto está muy bien, esto es lo que hace que se pueda contextualizar, pero esto plantea muchos problemas, muchos retos muy gordos de resolver a día de hoy. ¿Cómo hacemos que estos sistemas sean interoperables? Uno de los grandes retos desde el punto de vista de cualquier sistema de tipo Internet of Things y sobre todo en sistemas de tipo Smart Health, ¿no? ¿Cómo hago que la base de datos A hable con la base de datos B? ¿Cómo hago que la imagen de la resonancia magnética sea interoperable con el sistema de gestión del registro médico? ¿Cómo hago que lo pueda ver? Porque a nivel de formatos no se entienden, no se hablan, ¿no? ¿Cómo hago que se garantice la calidad de servicio? Es decir,
Cuando nosotros el del teléfono no oímos bien, ¿no? Rompemos la comunicación. Oye, no te oigo, no. Eso no puede ocurrir en un sistema que está monitorizando una señal, ¿no? Biomédica. ¿Cómo hacemos que no sufra o adolezca de problemas de interferencia, que tenga cobertura, que tenga la tasa binaria, es decir, la velocidad que tiene que tener, etcétera, etcétera? Estamos usando muchos wearables, estamos usando mucha tecnología que vamos a poder llevar, y eso está muy bien, pero esa tecnología es muy restrictiva de manera inherente, es decir, tiene factores de forma pequeños, tiene que tener consumos energéticos muy restringidos para que la vida de la batería sea lo más amplia posible, tiene que tener capacidad de conectividad, pero a la vez tiene que ser de nuevo pequeño, con lo cual si tiene antenas tienen que estar muy bien integradas, eso es muy difícil de hacer, etcétera, etcétera. Y temas que ya van muy ligados a lo que es el procesamiento de la información, y esto va muy ligado al concepto ya de blockchain, es decir, quiero sistemas que sean seguros desde el punto de vista de que yo garantizo la integridad de esa información y la inviolabilidad de esa información, y además quiero que sean confiables. Lo que estoy diciendo es cierto y está ahí, ¿vale? Bien, blockchain nos va a ayudar en estas dos patas en concreto, pero todo lo demás también hay que resolverlo. Lo dejo simplemente, como se suele decir en el argot anglosajón, como food for thought, ¿no? O sea, hay muchos problemas para resolver. Estos dos, en concreto, van a ser parte de lo que va a intentar resolver blockchain como tal, ¿no? Aquí juegan un papel fundamental las redes de comunicación, ¿vale? Porque básicamente van a ser esa autopista por la cual yo voy a capturar esta información y voy a ser capaz de poder transportarla de un extremo a otro. Y esto es fundamental en un sistema de salud inteligente. Estoy manejando información. Esto se dijo ayer varias veces, cómo se está transformando el sector hacia un sector de gestión de información. Bueno, pues no es solo cómo genero la información, que es muy importante, la tengo que procesar y transmitir a algún sitio para poder tomar decisiones, correlarla, hacer inferencia, lo que sea, ¿vale? Bien, hay múltiples tecnologías que se están utilizando a día de hoy, algunas de ellas muy presentes en el sector sanitario, otras menos, ¿no? He intentado aquí aglutinarlas de una forma muy sencilla. Básicamente tenemos redes móviles, ¿vale? Que son las Public LAN Mobile Networks, las redes 2G, 3G, 4G, la futura red de comunicaciones 5G, ¿vale? En el caso de la 5G, simplemente mencionar tres características que son muy importantes de esta red. La primera, tiene capacidad para poder transmitir un gran caudal de información, varios gigabits por segundo, eso es lo que se denomina técnicamente el Enhanced Mobile Broadband, es decir, mucha capacidad de transmisión de información. Tiene la capacidad de poder transmitir con un retardo muy pequeño, es decir, la cantidad de tiempo que me cuesta mandar las cosas y que vuelva la información tiene un objetivo teórico de 1 milisegundo, que es una cantidad fenomenal, ¿vale? Y esto es lo que se llaman las Ultra Reliable Low Latency Communications, muy fiable. Por ejemplo, esto en el ámbito del Smart Health tiene aplicación en cirugía remota robotizada, tiene la aplicación, por ejemplo, en lo que sería tratamientos o sistemas de rehabilitación basados en realidad aumentada, donde necesitamos que el retardo sea muy pequeño para evitar confusión o mareo en las personas que están utilizando dispositivos como lo que podrían ser las Google Glasses o las HoloLenses. Y luego lo que tiene es lo que se llama el Mobile Edge Computing, que es la capacidad de descargar cálculo computacional de los dispositivos y mandarlo a la red para hacer que esos dispositivos sean más pequeños, consuman menos energía y sean más económicos, ¿vale? Lo digo porque 5G seguro que lo habéis oído hablar, bueno, pues las grandes potencialidades de 5G, que son muy distintas, estas características no las tiene la red 4G, no las tiene una red Wi-Fi, son propias de la red 5G, ¿vale? Luego tenemos las redes de sensores y las redes Wi-Fi, ¿vale? Que probablemente os suene alguna, o sea, Wi-Fi seguramente sí, Zigbee puede que os suene, estándar 802.15.4, ¿vale? Hay otros estándares que ahora están muy de moda, como Long Range, LoRa, que se utilizan, son topologías en estrella, en la cual yo conecto múltiples dispositivos a gran distancia, pues por ejemplo para detectar temperatura o para detectar presencia, y yo lo envío a un nodo centralizado, ¿vale? Con una gran extensión, varios kilómetros puede tener de cobertura. Sistemas como en Ocean, que utilizan otro concepto muy interesante que se llama Energy Harvesting, es decir, sistemas que no llevan pilas, en este caso utilizan algún tipo de fenómeno físico para hacer conversión energética, efecto termoeléctrico, efecto fotovoltaico, pues para poder alimentarse sin una pila, ¿no? Que eso puede ser muy interesante. Y luego las redes de área corporal, ¿vale? Estas son las que van a estar muy ligadas a wearable sobre todo, ¿no? Pues Bluetooth, fundamentalmente, sistemas NFC, Near Field Communication. Si usáis el móvil para pagar, lo que estáis utilizando es tecnología NFC. Eso es lo que utilizamos como un sistema de pago del móvil. Sistemas RFID, que se han utilizado mucho en logística y también en el sector hospitalario. Bueno,
Entonces, como veis, hay una amalgama de redes, montones de redes de comunicaciones que podemos utilizar y que van a ser el motor para poder establecer estos entornos de tipo contextual. Y blockchain va a estar por ahí también, ¿vale? Bien, esto plantea múltiples cuestiones que hay que resolver, insisto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo cojo y coloco mis nodos por ahí? ¿Van a tener el mismo consumo energético? Hemos dicho que tengo wearables, tienen que tener un consumo muy bajito. Da igual que lo coloque aquí el wearable o aquí, o que lo coloque en este punto de la sala o en el otro, si resulta que tengo que conectar múltiples dispositivos. Pues no, no da igual. ¿Qué ocurre si además, eso, que le cuesta un poco, qué ocurre si además estoy hablando de Internet of Things y tengo muchas cosas conectadas? Esas cosas hablan entre ellas y se interfieren, ¿vale? Y esa interferencia puede hacer que el sistema deje de funcionar absolutamente, ¿vale? Y eso es un ejemplo que os pongo aquí de cálculo de densidad de nodos conforme nosotros vamos cogiendo y vamos incrementando lo que está pasando por ahí, ¿no? Pues efectivamente las cosas se complican mucho, ¿no? Luego vemos que tenemos unas tecnologías, tenemos unos limitantes. Desde el punto de vista de Smart Health. Smart Health yo creo que para esta audiencia es un ámbito muy conocido, ¿no? Es una evolución desde el punto de vista de lo que podría ser la prestación del servicio de salud, entendida desde un punto de vista de definición como la prestación de servicios de Health and Health dentro de una ciudad inteligente, ¿vale? De ahí esa fusión desde lo que sería el eHealth and Health con la Smart City, Smart Health, ¿no? Aquí la evolución se puede ver un poco en este gráfico de manera muy sencilla, como vamos del caso 1, que es salud tradicional, voy al especialista, al facultativo, me atiende en persona, no tiene por qué haber ni un solo sistema de información ahí. Puedo tener un registro electrónico médico, ¿no? Con, por ejemplo, lo que podría ser mi historial clínico, y este está metido en un formato electrónico y es accesible en una base de datos. Esto sería ya un ámbito de eHealth, ¿no? Puedo tener un aplicativo móvil con el cual yo monitorizo mis constantes vitales, incluso yo puedo compartir esto con un sanitario, pues para que me pueda ayudar desde el punto de vista de algún tipo de seguimiento, algún tratamiento. Esto sería un ejemplo de Mobile Health. Y luego lo que puedo hacer es, por ejemplo, combinar cosas como sensores de polución con un, digamos, perfil mío como paciente o como usuario en el cual sabemos que yo soy alérgico, ¿no? Y en función de detección de estos detectores de polución, pues saber que la ruta mejor para mí hoy, que hay una alta densidad de gramíneas no sé dónde, pues es mejor que la coja por otro lado en vez de por este. Eso ya empieza a ser Smart Health. Utilizo información contextual del entorno con mi perfil para poder darme una pauta utilizable desde un ámbito, vamos a decirlo, sanitario. Otro ejemplo puede ser el que tenéis aquí. Tenemos un ciclista que tiene una pulsera W-Band que está conectada con un acelerómetro, resulta que detecta una caída brusca, ¿vale? ¡Pum! Velocidad cero, posición cero, está en el suelo, ¿vale? Las cámaras de la ciudad han detectado que ha habido un incidente, automáticamente el sistema llama a una ambulancia, regula los semáforos de la ciudad para hacer que la ambulancia pueda tener el transcurso más rápido posible y pueda llegar. Se reservan los recursos en los boxes correspondientes de urgencias, todo integrado en un sistema dentro de una Smart City. Mola, ¿eh? Bueno, eso es lo que nosotros vemos como Smart Health, ¿vale? Bien, claro, los sistemas de Smart Health, al final, lo que van a hacer es, van a poder tener capacidad de interaccionar con cualquier cosa en cualquier lugar, van a hacer utilización de un montón de tecnología de comunicaciones, mucha inalámbrica, mucho wearable, ¿vale? Con lo cual, pues hay temas que hay que tener en cuenta ahí. Aquí ha habido varios ejemplos, aquí voy a ir muy rápido porque efectivamente voy fatal de tiempo, ¿vale? Aquí hicimos una experiencia, por ejemplo, que es el sistema Faster que se hizo en el Gobierno de Navarra, ¿vale? En el complejo nuevo de urgencias, en el cual la idea era tener un servicio de urgencias basado en procesos en los cuales había un sistema de comunicación bidireccional con el paciente y de guiado de localización de ese paciente para llevarle en el transcurso de este proceso, ¿no? Yo entro con un brazo roto, yo paso por triaje, voy al especialista, me mandan a rayos X, voy de nuevo al especialista, me ponen mi escayolita correspondiente, me voy a mi casa, ¿no? O sea, en vez de ir por múltiples localizaciones en múltiples instancias del hospital, todo está regulado en un mismo edificio en una gestión por procesos conocida. Ese proceso de rotura de brazo está pautado y se sabe por dónde entra, por dónde sale, los tiempos que tiene que llevar, los recursos a emplear, etcétera, etcétera. Y el usuario lleva una pulsera basada en tecnología Zigbee que le va indicando dónde tiene que ir, cuándo tiene que ir y con una pantalla le puede informar. Si es una persona que además, imaginaros, tiene problemas auditivos, pues lleva un zumbador, o si tiene algún tipo de problema, pues lleva un LED, le va ayudando, ¿no? En todo este proceso.
Otro ejemplo, desarrollado aquí fundamentalmente por Luis, es un electrocardiógrafo automático. Estamos hablando de un Holter inalámbrico, un Holter, ¿no? Entonces la idea era el Holter captura el dato de una forma mucho más simple, mucho más compacta, lo envía a través de Bluetooth a un teléfono móvil, el Bluetooth lo envía a través de red GPRS a un middleware que lo va a poner en un backend que va a estar en un hospital, de tal manera que comunicamos directamente con el especialista sanitario. Otro ejemplo fue el proyecto Nasistic, en colaboración con el Gobierno de Navarra, cuyo IP fue Luis también, en el cual, y en colaboración con Cruz Roja, en el cual básicamente la idea era poder dotar de una contextualización a personas que pudieran llevar una vida independiente teniendo algún tipo de enfermedad de tipo, por ejemplo, bueno, era mental, ¿no? Sobre todo, temas de neurodegenerativas, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que lo que hacíamos era combinar tanto sensores de parámetro biomédico como sensores que se denominan sociales o de comportamiento. Cierre, apertura de puertas, sensores de presencia, sensores de detección de caudal de agua, etcétera, etcétera. Y correlando ambas informaciones, todo esto va a un sistema de alerta y monitorización que va tanto a servicios sociales como a lo que podría ser facultativo sanitario. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos posibilitar que la persona lleve una vida independiente, pero a la vez, en caso de que necesite algún tipo de asistencia, pues entonces se le puede ayudar, ¿vale? Ayer se habló de las UCIs inteligentes, ¿no? Pues uno de los temas en los que hemos estado trabajando era precisamente caracterizar el entorno, primero radioeléctrico, de esa UCI inteligente. No sé si somos conscientes de la cantidad de interferencias electromagnéticas que hay en un hospital, ¿vale? Yo antes trabajaba en Telefónica Móviles, hace unos cuantos años, ¿vale? Y me acuerdo que estaba en la clínica universitaria, nos llamaron de Navarra, y nos llamaron porque había una incidencia, y es que, joder, cada vez que la gente pasaba al lado de la resonancia magnética, los teléfonos móviles dejaban de funcionar. Los teléfonos móviles caían, no tenían cobertura, morían directamente. Yo decía, hombre, no puede ser, tú, joder, que son salas blindadas, ¿no? Sí, están blindadas, ¿verdad? Pantalladas, eso lo sabéis mejor que yo, ¿eh? Son jaulas de Faraday, teóricamente. Sí, Faraday. Bueno, como sabéis, ahí tenemos un cañón de radiofrecuencia, ¿no? Junto con un campo magnetostático de muy alta intensidad, y así sacamos los cortes de las imágenes, ¿no? Bueno, pues cada vez que la pistolita de radiofrecuencia hace ta, 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 así se genera, con perdón, se genera la leche. O sea, se interfiere aquello que es una barbaridad. Bueno, pues el tema es que el ámbito hospitalario a nivel de instrumentación es muy complejo. Hay muchísima interferencia. Entonces, ahora hablamos de entornos contextuales, el Internet de las cosas médicas. ¿Va a funcionar? Esto no va a funcionar. Bueno, y eso es lo que hemos empezado a estudiar. Y parece que si hacemos las cosas bien, es un entorno en el que sí que podemos integrar muchos dispositivos, muy complejo, ¿eh? Y lo podemos hacer funcionar, y ahora estamos un poco en ello, ¿no? Haciéndolo ver cómo. Bueno, pues espero haberos situado en lo que es un entorno de tipo contextual y cómo ese entorno de tipo contextual puede estar desde el punto de vista sanitario. Lo interesante para vosotros, después de esta chapa, es lo que os va a contar Joseja, que es qué es blockchain, ¿vale? Así que, Joseja, te doy. Venga, gracias. Gracias, Fran, ¿eh? Bueno, es un tópico, pero voy a intentar correr. Todo esto tiene un problema claro, que es la confiabilidad. Están llegando los datos por una vía inalámbrica. Y cuando llega por una vía inalámbrica, yo no tengo la garantía de que sea Kino quien me está mandando la información. Y necesito algo que me lo acredite. Y es más, necesito que, aunque sepa que haya sido Kino en este caso quien me lo ha enviado, no se ha alterado en ningún momento lo que él me ha querido enviar. Y ahí es donde encajan las tecnologías que vamos a ver ahora. Y si hemos dicho que vamos a hablar de blockchain, a todo el mundo le chocará porque estoy hablando ahora de una DLT. ¿Qué es una DLT? Pues una DLT, en el ámbito en el que nos situamos, no es más que una tecnología distribuida para llevar una contabilidad. Y todo el mundo lo asociará directamente al concepto de moneda electrónica, criptomoneda o más simplemente Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues todos estamos acostumbrados a hacer transferencias. Y las transferencias económicas, yo tengo una cifra, la que sea de monedas, y las intercambio con alguien. Y eso implica que en mi monedero decrece la cantidad y en el destinatario se incrementa. Y también ocurre que en la del banco o quien garantiza el pago también se incrementa. Es decir, a mí me decrementan 2 veces lo que quería pagar más la comisión. Bueno, pues esto es exactamente lo que pasa con cualquier sistema de tipo DLT. Es un pago distribuido. ¿Qué implica eso? Bueno, pues básicamente que tengo que llevar una contabilidad que no debe ser nunca jamás violada. Ni puedo incrementarlo, ni puedo decrementarlo sin que haya una transacción que lo apoye. ¿Para qué cuento todo esto? Para que veamos que cuando ahora hagamos una operación, la que sea, extremo a extremo tiene que estar garantizada. No se puede alterar y no se puede modificar la persona
que la realiza, quién la recibe y desde luego tiene una serie de nodos que van a actuar como garantes del sistema, ¿vale? Si alguien trabaja con PayPal, PayPal es quien garantiza que el pago se hace extremo a extremo correcta. Bueno, en este sentido, en esa diapositiva tenéis un poco el mapa que vamos a ir viendo. No voy a tener, pero sí que me interesa que si alguien analiza esta transparencia después, pues tenga el mapa, ¿vale? Esto es lo que vamos a ir viendo. Si fuera una película, hay 4 agentes o 4 actores principales en nuestra película, que son básicamente el monedero o la herramienta en la que vamos a guardar nuestras transacciones, lo que se llama un minero, que probablemente suene esto de minero, ya veréis qué quiere decir luego ser un minero, y los nodos. Los nodos son los que certifican o dan por buenos, en nuestro caso PayPal, quien valida que lo que hemos hecho es correcto, ¿vale? Pues vamos a ir viendo estos 4 agentes, qué es lo que hay. Bueno, pues lo primero el ledger, o digamos el libro de contabilidad clásico, para los que somos más antiguos, es el libro de anotaciones donde se reflejan mis entradas, mis salidas. La cartera digital, o wallet, si es que nos vamos a la terminología sajona, es donde yo reflejo visualmente qué ha pasado, ¿vale? Es nuestra libreta electrónica, si tenéis una aplicación de pago o si tenéis vuestro acceso al cajero o lo que sea, donde nos da el listado de nuestras entradas y salidas. Tenemos un concepto que aparece muy recientemente, que es la del minero y la de los nodos. ¿Qué es un minero? Bueno, pues alguien tiene que garantizar que lo que nosotros hacemos es correcto, ¿vale? ¿Por qué nos fiamos todos de los billetes de euro? Aquí no. Y esta es pregunta no? activa. No, aquí ¿Por no, qué? ya no lo voy a bombardear más. Porque hay un papel que pone BCE, que pone 50 euros y todos nos fiamos. Claro, hay alguien que lo acredita. ¿Quién lo acredita? Bueno, en nuestro caso, quien acuña ese billete es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Eso en nuestro caso. Si nos vamos a Alemania es otro. ¿Quién está actuando ahí? Pues fijaos, el minero, en mi caso, es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y quien da por bueno, el nodo, es el Banco Central Europeo. ¿Cómo me fío yo de ese billete? Ah, bueno, ya depende de la fe de cada uno, ¿vale? Venimos de San Fermines, podéis imaginar que de noche todos los gatos son pardos y veréis que todos los camareros cogen el rotulador, marcan, lo miran con luz ultravioleta. ¿Por qué? Porque la confiabilidad del billete, pues a veces en el fragor de la noche no es tan grande como debiera, ¿vale? Entonces, este es un problema real que nos vamos a encontrar. Lo llevo al terreno económico porque todo lo manejamos a diario, pero ahora lo voy a aterrizar a salud, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Es vital tener lo que llamamos transparencia y confiabilidad. Y son 2 cosas que van de la mano. Todas las transacciones que yo haga deben poder ser acreditadas por quien yo quiera que lo haga. Y además, tenemos que confiar extremo a extremo en que quien dice que envía y quien dice que recibe son quienes deben ser. Y que si hay algún intermediario, ese intermediario no altera la información, ¿vale? Esas son las palabras claves. Luego, en el ambiente en el que estamos, sabéis que la normativa es habitual, entonces habrá que cumplir unas normas de juego. Habrá que ser eficiente, esto es fácil de decir, pero luego todos los que os dedicáis a la gestión veis que no es tan fácil como parece, y ya lo que es para nota es lo de ahorrar costes, ¿vale? El coste es económico, el coste es temporal, el coste es de proceso. Bueno. ¿Qué implica una DLT? Pues tiene unas propiedades muy interesantes, ¿vale? Yo como informático os diré que lo que más me gusta es que es programable, ¿vale? Pero tengo un sesgo. ¿Cuál es la ventaja real? Pues la ventaja real es que es distribuida. ¿Qué ocurre? Vivimos en un sistema de salud con 17 sistemas distintos. O sea, esto es totalmente distribuido. Yo vengo ahora aquí a Madrid, me pongo enfermo y la de transacciones que hay que hacer para que mi historia clínica se vea en un hospital, pues es divertida, ¿vale? Por otro lado, ¿quién es el que valida mis transacciones? Yo no tengo por qué saber quién es el que al otro lado lo está haciendo. En ese sentido es anónimo. Es muy importante que no haya un retardo temporal. Esto lo ha introducido muy bien Frank con el tema de las 5G. ¿Qué ocurre? Pues que tener el dato dentro de 3 horas es inútil. Si voy a urgencias es inútil, ¿vale? Por otro lado, tenemos sobre todo que es inmutable y que es segura, ¿vale? Hay muchas. Sin ánimo de ser exhaustivo, sin ánimo de volver loco a nadie, algunas implementaciones, solo algunas. ¿Nos suena alguna de ellas? Bitcoin. Vale, muy bien. Alguna más, Ethereum, que es otra que pega fuerte, y el resto. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tenemos poca cultura o que el arraigo es escaso? La respuesta correcta es la segunda. Es la segunda.
hay muy pocas plataformas que realmente hayan triunfado o se hayan expandido lo suficiente como para que tengan un control de mercado. Las dos primeras probablemente sean las únicas. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, pues básicamente ahí vemos tres interfaces que más o menos pueden ser amigables, pero lo que realmente está trabajando por debajo es esa consola negra fea. A los informáticos nos encanta, pero el resto de personas normales no, y es lógico. Normales, sí. ¿Vale? Pues lo que realmente soporta el peso de cualquier transacción de este tipo de sistemas es esa ventana inamigable. ¿Vale? Veis que todo el mundo se esfuerza en hacerla amigable precisamente por lo que es, porque es inamigable. Son ejemplos, ¿vale? O sea, no tiene más sentido más que lo veáis. Insisto, lo gordo es la ventana negra. Bien, ¿todo esto por qué os lo cuento? Porque yo he venido a hablar de mi libro que es Blockchain. ¿Y qué es blockchain? Bueno, pues después de todo lo que os he contado, creo que es obvio que la respuesta es que es una DLT. ¿Y por qué hablamos de blockchain? Porque este es el clásico ejemplo en el que una sola DLT es la que se entiende por todas. O sea, hablamos de DLT, no, hablamos de blockchain. Y cuando hablamos de blockchain, todo el mundo entiende el concepto de DLT. ¿Vale? O sea, que la unidad, digamos, que da nombre al conjunto. Bueno, entonces, si fuéramos un poco más estrictos o más académicos, ¿qué es blockchain? Bueno, pues algo ya os adelantaba antes. Tiene que haber un registro único, en nuestro caso probablemente será un registro médico, ¿vale? Que tiene que ser consensuado, todas las partes que participan en la transacción tienen que llegar a un consenso. Es el chiste fácil, pero veis lo difícil que sea llegar a un consenso, por lo menos en este país, ¿vale? Y sobre todo tiene que ser distribuido, ¿vale? Porque no siempre tenemos una entidad central. Y si no mirarlo en el ámbito de salud, 17 sistemas de salud distintos. Si no contamos Ceuta y Melilla, que si no serán 19, y alguien tiene que validarlo todo. ¿En qué se traduce esto? Bueno, a nivel de sistema eso se traduce en que tenemos bloques de transacciones. ¿Qué es un bloque de transacción? Bueno, pues yo agrupo n transacciones, no hay un número fijo, las que cada una necesite, y las valido todas de golpe. ¿Cuántos bloques puedo tener? Los que queramos. Un bloque lo que hace es apoyarse en el anterior. Yo solo podré validar el bloque n más 1 cuando haya asegurado que son correctos los n anteriores. ¿Vale? Luego creo que ya entendéis que se forma una cadena de bloques. Luego ya sabéis por qué se llama blockchain. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues lo podéis ver. Las transacciones son numéricas. Tienen lo que se llama un código hash. Es un código único, todos tenemos un DNI, el número del DNI en principio es único. Pues esto viene a ser el DNI de ese bloque. Y se puede ver a la derecha cómo los bloques se van validando. Conforme se validan, que es la cadena negra, se dan por buenos, son inmutables, son inalterables, y en caso de que alguien los modifique, queda evidencia exacta de que se ha comprometido ese dato. Y todo el mundo puede validar que ese dato se ha comprometido. Bueno, entonces, toda esa cadena son transacciones válidas. Aquí la palabra mágica es que son válidas. ¿Vale? Vamos agrupando y los vamos enlazando. Aquí ningún problema. Quiero que veáis que el número de transacciones no tiene por qué estar limitado. Esto puede ser tan grande o tan pequeño como estimemos oportuno. ¿Cómo puede ser una red blockchain? Pues básicamente tiene dos parámetros muy importantes en lo que nos refiere a nosotros al ámbito de salud. Que es cómo accedemos a los datos, si son públicos o son privados, y qué permisos tengo sobre esos datos. Es decir, si solo puedo ver una transacción o si también la puedo realizar, la puedo escribir, ¿vale? Si tenemos un USB, si puedo leer lo que hay en el USB o si puedo leer y escribir en el USB, ¿vale? Bueno, en el caso de los accesos pueden ser públicos o privados. ¿Qué implica eso? Si es público es que cualquiera puede leer y escribir, cualquiera, y si es privado es que a determinados usuarios les dejo hacer unas cosas y a otros les dejo hacer otras, ¿vale? Si estoy haciendo un procedimiento quirúrgico, a lo mejor me interesa que solo pueda escribirse en quirófano, pero que cualquier enfermera del sistema de salud de primaria pueda leerlo. No podrá modificarlo, pero podrá leerlo cuando lo necesite. Entonces, aquí hay mucho juego a la hora de trabajar con todo esto. Cuando trabajamos, hay dos formas básicas de trabajar. Con una red que es centralizada o con una que no lo es. ¿Vale? La de mi izquierda es centralizada, creo que se ve claro que todo pasa por un nodo central, es una estrella. Y una descentralizada, puede haber múltiples estrellas, puede haber un árbol, puede haber lo que queramos, pero no está pasando todo por el mismo punto.
Pues el escenario en el que trabajamos no es ninguno de esos dos, es un tercero, en el que todos los elementos son exactamente iguales. No quiere decir que todos sean el mismo dispositivo físico, sino que la capacidad de intercambiar información es la misma en todos. ¿Vale? Ese es el escenario en el que nosotros trabajamos. Bueno, entonces, ¿qué implica eso? Pues que van a compartir datos y que, sobre todo, son tolerantes a fallos. Si el nodo A no me está haciendo la función que yo quiero, lo puede hacer exactamente igual el B, el C o el D. ¿Por qué es importante eso? Porque además de soportar fallos, puede ir a la velocidad del más rápido. Con que alguno de ellos, ya veremos cuál o quiénes, me den el visto bueno, yo ya puedo avanzar. ¿Vale? Bueno, como os decía, hay que llegar a un consenso en que los datos están integrados. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que yo cogí las n transacciones, las he metido en un bloque y digo, este bloque es bueno, es correcto. Y ya nadie lo puede volver a modificar. ¿Vale? Entonces, la cuestión es que hay que ir construyendo esa confiabilidad, porque aquí la palabra mágica es confiar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues tenemos siempre la malicia de... Y nadie puede hacer ver que algo es bueno cuando no lo es. Estos son los que se llaman nodos civil. Esto es clásico en cualquier sistema distribuido. O dicho de otra manera, no puede haber alguien que tenga los suficientes recursos como para dar por bueno algo que no lo es. Bueno, pues los estudios demuestran que para que yo comprometa necesito tener al menos la misma cantidad de recursos más uno de los nodos no comprometidos. Es decir, si yo tengo 5 nodos que funcionan correctamente y alguien quiere suplantarme, necesitaría al menos 6. Creo que se entiende que cuando hay pocos nodos es fácil comprometer, pero como la idea de esto es que sea distribuido y que haya muchos, necesitaría bastantes más recursos que la otra parte. ¿Vale? Esto es como si esta columna de este lado intentara confundirme y esta otra tratará de decirme lo que es correcto. Pues mientras esta columna no tenga más gente que la otra, no hay forma de engañar. O sea que aquí lo que interesa es que haya cuantos más nodos verificadores, mejor. ¿Vale? Es una cuestión de número. Eso es. Esa es la palabra mágica. Incentivar. Cuantos más haya, más confiables. Fiarme del Banco Central Europeo es una cosa. Fiarme de 100 millones de europeos, pues hombre, da un poco más de garantía. ¿Vale? Entonces, aquí hay 4 componentes claros. La primera es esa cadena que os decía, ese DNI o ese hash, que me garantiza que esa transacción es única. Como todos manejamos un DNI, todos entendemos qué es eso. Luego está la criptografía asimétrica, que suena muy bonito, pero no es más que la firma clave pública, clave privada. Cuando alguien manda un mensaje a alguien, lo que hace es firmarlo con la clave pública del destinatario y firmar con su clave privada. ¿Eso qué implica? Que aunque el mensaje fuera a cualquiera de nosotros, solo lo puede descifrar el destinatario, porque se ha firmado con esa clave pública y solo se puede descifrar con la firma privada del destinatario. Eso garantiza que extremo a extremo, aunque los datos vayan visibles, no se pueden decodificar. En esta vida no hay nada decodificable, pero desde luego el coste es muy alto. ¿Vale? Luego tenemos un mecanismo de consenso, que es donde ahora me voy a detener más tiempo, y finalmente tenemos lo que se llama una red P2P, es una red distribuida. Luego lo voy a ilustrar con un ejemplo y entonces quedará más claro. Esto es lo que se llama un hashcode, creo que todo el mundo habrá visto esta almohadilla. Bueno, pues eso quiere decir básicamente que tenemos un número único no repetido, ¿vale? Nuestro DNI. La criptografía que os decía, clave pública y clave privada. La gracia está en transcribir esas claves. Yo intercambio la pública, pero nunca jamás la privada. Y con esa pareja yo garantizo que extremo a extremo la información es segura. La red es peer-to-peer y me voy a permitir un ejemplo para ilustrar, ¿vale? ¿Alguno usa Spotify? ¿Cómo funciona Spotify? Bueno, para los que no lo usen, es una aplicación o una red para escuchar música. ¿Qué música? Toda la que se nos pueda ocurrir. Entonces creo que el primer problema se entiende. ¿Dónde se guarda la música? En la nube. ¿La nube qué quiere decir? Pues es una palabra maravillosa, a mí me fascina. La nube quiere decir la infraestructura de otro. Es decir, para mí es la nube porque lo está poniendo Kino. Para Kino no es la nube. Para Kino es una factura de electricidad, ¿vale? Eso es la nube, para que nadie se engañe. Bien. ¿Cómo funciona Spotify? Yo selecciono la canción X y empieza a sonar. ¿De dónde sale esa canción? De donde esté. Es una palabra fantástica, efectivamente. Eso es infalible.
Bueno, pues sí, pero no. Los primeros 10 segundos de cualquier canción, sea la que sea, vienen de un servidor central de Spotify. Correcto. ¿Por qué? Porque si todas las canciones de todas las personas en cualquier instante fueran al mismo punto, creo que cualquiera lo entiende, eso se satura. Por muy grande que sea el clúster, por muy grande que sea el ancho de banda de la red, tarde o temprano se congestiona. ¿Solución? Venga, si no hablo yo solo. Es buscar dónde está. Correcto. Distribuidamente. Correcto. Y además está bien pensado, porque ¿qué es probable que escuchemos la mayor parte de nosotros? Reggaetón. Bueno, yo reggaetón me niego, tú no sé, pero yo me niego. Lo habitual suele ser que por perfiles de edad, por perfiles de grupos, de lo que sea, o por simplemente lo que está en cada momento, bastantes de nosotros compartamos las mismas canciones. ¿Y eso cómo se hace? Pues con una red P2P. Yo pregunto por difusión a cualquiera si tiene lo que yo quiero y cualquiera que lo tenga me lo comparten. Eso es una red peer-to-peer o entre iguales. ¿Qué quiere decir eso? Pues para Spotify es un negocio fantástico, porque todos mis vecinos me están dando la información sin que me la tenga que proveer Spotify. Además tiene una ventaja, y es que no le pido al de al lado toda la canción. Me aprovecho de que Fran, Luis y Gino lo tienen, y a cada uno le pido una tercera parte de la canción. ¿Qué quiere decir eso? Que en la tercera parte de tiempo tengo la canción descargada. Pero ojo, porque yo lo estoy descargando, pero a la vez estoy sirviendo a otro. Por eso es una red entre iguales. ¿Vale? Bueno, pues esto que sirve para intercambiar música sirve exactamente igual para hacer cualquier transacción. Yo puedo ser un validador, puedo ser un minero o puedo ser un usuario. Y lo estoy siendo en tiempo real de todo a la vez. Bueno, y aquí es, como suelen decir en mi pueblo, donde la matan, ¿vale? Aquí es donde está el problema, con mayúsculas. Hay que llegar a un consenso. ¿Cómo llegamos a un consenso? ¿Vale? ¿Cuántos millones de habitantes hay en España? Hay tantas personas como soluciones para llegar a un consenso, ¿no? Bien. ¿Cuál elegimos? Pues en principio, si alguien habla de consenso, creo que quiere decir llegar a un acuerdo. ¿Qué quiere decir llegar a un acuerdo? Mayoría absoluta, mayoría simple, todos menos el jefe, que al final es el que tiene el voto de calidad y no sirve nada de los demás. Bueno, definamos qué es eso, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que habrá que colaborar, habrá que cooperar, habrá que participar y habrá que tomar una actitud activa, ¿vale? Porque no hay forma de llegar a un consenso si yo espero a que todo el mundo vaya a mis condiciones y no a las de los demás. Bueno, pues este es solo un pequeño listado de las posibilidades que tenemos. Y ahora es cuando os preguntáis todos, aunque no me lo digáis, y nos los va a contar todos. No. Os voy a contar solo 3 de ellos porque son especialmente relevantes. El primero de ellos, que es la prueba de trabajo, es la forma habitual en la que funcionan las criptomonedas. ¿En qué se basa esto? Bueno, pues básicamente en que hay 2 problemas clásicos, que son la denegación de servicio distribuida, el DDoS, y el problema del 51%. Os cuento el 51% porque creo que es muy fácil de entender. Si tenemos una participación en una empresa del 49% y el otro socio del 51%, creo que entendéis que yo no mando en mi empresa, manda el otro socio. ¿Sí o no? Pues aquí habrá una confianza siempre que alguien no tenga una posición de poder. ¿Vale? Por eso os decía que hay que tener los mismos recursos que el otro, más uno más. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se llama una prueba de trabajo. ¿Cómo se hace esto? A cualquiera de los que vaya a certificar mi transacción, le pongo una prueba. Me da igual que sea un, no sé, lo que se llama un desafío. Y el primero que resuelva el desafío valida mi transacción. O al revés, doy una solución y quiero que me la verifique. Aquí un clásico es, doy un número muy alto y pido al minero que me diga si es o no es primo. Pues parece una tontería cuando divido por 2, pero ya cuando la cosa se hace un poco más compleja ya no es tan fácil, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que obligo a que gaste energía, y al final es que es gastar energía eléctrica, para que nadie se engañe, para validar transacciones, para que alguien no tenga muy fácil convertirse en el matón del pueblo y quedarse siempre con todas las certificaciones. Estoy obligando a que a todos les cueste mucho hacerlo, ¿vale? ¿Esto hasta qué punto llega? Bueno, pues ya hay estudios que demuestran que en China hay nodos de cómputo solo para minar bitcoins que tienen su propia central eléctrica. Les parecerá exagerado, pero es real como la habían visto, ¿vale? Entonces, aquí el objetivo es que sea costoso y tarde o temprano todos participamos en el juego y nadie colapse. Bueno,
hay muchas formas. Otra es la prueba de participación, que quiere decir que básicamente establezco algún mecanismo de turnos. Que si hoy me ha validado Kino ahora, pues voy a procurar que en el próximo turno pues no sea él, para que no haya una posición de fuerza. ¿Vale? Ya perdona, Destino, que tú uso aquí de sparring. Es lo que tiene estar delante. Bueno, hay muchas formas de ir validando esto, pero creo que entendamos que llegar a un consenso es fácil a nivel nominal, pero luego la realidad, y si no volvamos al día a día, veréis que no es tan sencillo. Los algoritmos hay tropecientos, sin ánimo de ser exhaustivo, ¿vale? Pero sí que hay uno en el que me voy a detener, que es el típico problema de un sistema distribuido. Aquí puede que a alguno le suene el ejemplo de los generales bizantinos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto es un ejemplo teórico, pero para que todo el mundo lo entienda, se le pone una literatura un poco así bélica. Supongamos que hay una ciudad que se quiere conquistar, todos los generales bizantinos van a rodear esa ciudad, la van a asediar y la van a conquistar. Entonces la ciudad se autodefiende muy bien, salvo que todos los generales que rodean la ciudad actúen a la vez. Si todos actúan a la vez, las defensas colapsan y la ciudad cae. Pero si no lo hacen exactamente a la vez, la ciudad resiste, llamando humancia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que es necesario que todos los generales se pongan de acuerdo en atacar y en atacar en el mismo momento. Dos problemas. Que uno no decida no atacar, porque entonces no sirve para nada el asedio, y que además lo hagan a la vez. Bueno, para dar un poco de emoción, uno de los generales es un general de más estrellas. Tiene más rango, ¿vale? Y ese es el que va a dar la orden de ataque. Bueno, pues aquí el problema es el siguiente. ¿Me puedo fiar de todos mis generales? ¿Me puedo fiar de mi capitán general? Bueno, como estos todos somos humanos, creo que la respuesta empieza por N y acaba por O. ¿Vale? ¿Y cómo garantizo eso? Y dices, bueno, pues muy fácil. Mando un mensajero al general más próximo y le doy la información. Vale. Dos problemas. ¿He mentido o he dicho lo que iba a hacer? Segundo problema. El mensajero tiene vida propia. ¿Ha alterado el mensaje? Bueno, os puede parecer una cosa muy rocambolesca, pero en cualquier sistema distribuido, informático o no informático, todo eso que os he contado puede pasar. No quiere decir que pase continuamente, pero puede pasar. Entonces, ¿qué garantía tengo de que esto funcione? Bueno, pues si echáis números, si tiráis a matemáticas, se puede demostrar que si tengo n generales corruptos, incluyendo o no al jefe, necesito 3n más 1 generales no corruptos para que ese sistema sea fiable siempre. Y aunque me mientan, yo sepa con total certeza si voy o no voy a atacar y cuándo. Vale, ¿dónde está la gracia de todo lo que os cuento? Pues que necesito 3n más 1. Si tengo un nodo, esos son 4 nodos. Es decir, 1 que falla por 4 que me dicen la verdad. Si tengo 2, ya no, veis que no, eso crece muy rápidamente. Cuantos más nodos haya, mucho más difícil es engañar al sistema. ¿Vale? Entonces, olvidaos de la literatura, la idea es que necesito muchos más agentes y eso me garantiza la confiabilidad. ¿Vale? Bueno, todo eso está muy bien, pero veis que hay mucha fuerza bruta por detrás. Entonces, todo lo que os ha contado Fran tenía un propósito, es decir, entorno contextual. ¿Qué os ha dicho? Poca capacidad de cómputo, muchos elementos y problema energético, van con batería. Y os estoy hablando de que para minar Bitcoin necesito una central térmica o eléctrica para... Entonces, eso no funciona, ¿no? Entonces, las líneas actuales van más por el gráfico distribuido. Es una palabra maravillosa, informáticamente hablando es una cosa muy sencilla, pero que básicamente quiere decir cualquier diagrama de procesos del que estáis acostumbrados, que no tenga ciclos, que no haya bucles, y que tenga una dirección, que siempre fluya en un sentido. Si yo garantizo eso, cualquier sistema informático va a trabajar siguiendo todo lo que os estoy hablando de confiabilidad, con un consumo de coste computacional y energético bajo. Y eso en un entorno contextual es muy bueno. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que normalmente tengo el contraste entre las pruebas de actividad que os decía antes, costosas, y los grafos acíclicos, que son justo lo contrario. Bueno, no me voy a ir aquí eternizando, pero sí que me interesa que veáis la visión de todos los nodos son igual de importantes. En un sistema real, ¿todos los nodos son exactamente iguales? Pues la experiencia a mí me dice que no, todos no son iguales. Entonces, no todos tienen la misma importancia y podemos jugar con sistemas que a veces no sean totalmente distribuidos en el sentido de igualdad. ¿Vale? Puede haber nodos más relevantes. Bueno, pues en este caso, unos tienen más peso que otros. Voy a ir pasando rápido porque ya veis que hay muchas formas.
pero a mí me interesa llegar a las comparativas. Primero, sin ánimo de ser exhaustivo, ¿esta tecnología es nueva, vieja, estable? ¿Qué me podríais decir? ¿Qué os dice la tercera columna? Desde el 2009, entonces ¿esto qué es? ¿Nuevo, viejo? A ver, yo soy del 74, para mí es nuevo. Joder que sí. Pero tecnológicamente hablando, o ingenierilmente hablando, efectivamente un sistema de más de 4 o 5 años no es nuevo. Y segunda pregunta, ¿es estable? Pero ¿hay algo en el 19? ¿Hay algo en el 18? ¿En el 19 hay? ¿En el 18? Una. Luego, efectivamente, ha habido un boom, pero parece que se empieza a estabilizar. ¿Por qué? Es una paradoja. Os he puesto antes una transparencia en la que había muchos y solo nos sonaban 2. Bueno, pues parece que ya se empiezan a asentar los actores relevantes. ¿Cuál se quedará? No lo sé, no tengo bola de cristal. Pero se empieza a asentar. No me detengo en las tecnologías de programación porque no es el lugar, ¿vale? Pero simplemente en la madurez. Entonces, como resumen un poco así rápido de lo que hemos ido viendo, una transacción con blockchain, y uso el ejemplo de la transacción económica porque creo que es muy visible. ¿Qué implica? Pues que el ciudadano A quiere hacerle un pago al ciudadano B. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues creo un bloque en el que va la transacción. Te quiero pagar 35 euros por este concepto. Bien. ¿Quién certifica que esa transacción se realiza? Y diréis, mi banco. Bueno, mi banco y el del otro señor, si es que no es el mismo. Pero también puedo hacerlo con PayPal. Luego ya hay un tercero. Bueno, pues aquí lo que se trata es de que N agentes, no 2 ni 3, los que queramos, validen esa transacción a la vez. Cuantos más lo validen, más de fiar es. Eso implica que en mi monedero se decrementa esa cantidad y en el del otro usuario se incrementa. Y aquí la comisión del banco, ¿quién se la lleva? Pues si hablamos de una prueba de carga, el primero que lo consiga. El que lo valida se lleva su porcentaje. ¿Por qué es interesante construir mineros? Porque me llevo mi N% de todo lo que valido. Que no nos engañemos, es lo que hace el banco cuando pagamos en un comercio. Se lleva el X% del comerciante por el pago con tarjeta. ¿Vale? O sea que no es nada nuevo bajo el sol. ¿Cómo ha ido evolucionando esto en el tiempo? Pues veis que va rápido. Hay lo que se llama una tercera generación. La primera era Bitcoin. Cuando alguien habla de blockchain, la primera iteración era Bitcoin. La segunda, Ethereum. Hemos dicho que nos sonaban esas dos, ¿veis? Y la tercera generación en la que estamos, el grafo acíclico distribuido. ¿Por qué? Porque eso abre la puerta a los actores de la derecha. Y creo que por lo que vais viendo, el IoT nos dice que es para sistemas de Internet de las cosas. ¿Vale? IoT es probablemente el proveedor que más calado tiene, pero básicamente es para sistemas distribuidos de bajo consumo, de bajo coste y muy numerosos. Pues veis que hay una evolución. Plataformas, pues elija usted. Esto es como bancos. ¿Qué banco quiere usted? El que quiera, ¿no? Pues sin ánimo de ser exhaustivo hay más, ¿vale? Pero ¿qué quiero decir? Que se llena una transparencia muy fácil. ¿Cuál es el bueno? No hay buenos ni malos, es el que cada uno usa, ¿vale? Por ser un poco curiosos, los de abajo están orientados más al sistema ciudadano, a votar, a tomar participación, y los primeros son básicamente de economía. No pretendo ser exhaustivo, pero quiero que se vea que todo esto se va construyendo por capas. ¿Por qué es relevante esto? Porque cada capa me la puede proveer un agente diferente. Y esto es importante cuando uno se dedica a temas de gerencia, porque puede que mi proveedor no sea único. Puede que yo tenga que coexistir, y eso es habitual, con N sistemas, de N proveedores, de N épocas, con N usuarios. Bueno, pues esto, al construirse por capas, tiene las ventajas de que interactúan y tiene las desventajas de cualquiera que ha trabajado con capas, que hay que construir cada vez más. ¿Vale? Lo mismo, pero con diferentes actores. Bueno, sin más. Y yo creo que ahora es cuando realmente el balón que hemos centrado lo rematamos. Bueno, perdón por el fútbol, pero ¿en qué aplicamos todo esto? Bueno, pues voy a hacer un repaso rápido de cosas que a todos nos resultan más o menos cercanas y me detendré en la que nos interesa, que la es, ¿vale? Trazabilidad. Creo que todo el mundo ha ido alguna vez al hipermercado y le dice de dónde es la carne, de dónde es el pescado. Otra cosa es que se fíe, ¿eh? Pero decirlo lo dice. ¿Por qué? Porque a la vaca desde que nace le hemos puesto un tag RFID, porque al pescado cuando lo ha cogido el pescador ha marcado dónde lo ha capturado o no, ¿vale? Ya conocéis los casos del atún rojo que ha habido. Bueno, bien. El caso es que yo puedo en principio trazar
todo el recorrido. Pero veis que la palabra mágica es confiar, porque puedo ir marcando por dónde ha pasado, pero me tengo que fiar de que efectivamente ha seguido ese curso. Ganadería, frutas, verdura, todo lo que queráis. Logística, pues la cadena de frío que hablamos, por ejemplo, cuando transportamos insulina a una farmacia. Me da igual lo que queramos. Transporte intermodal, cuando algo pasa por N fronteras, lo que sea. ¿Dónde se ha producido lo que queramos? ¿Vale? La garantía de origen. Las materias primas. A lo mejor si llevo cereal no es muy relevante, pero si llevo diamantes, esos diamantes son de sangre, esos diamantes son correctos. Vale. Cada vez más lo veréis en competiciones deportivas. Ayer alguien hablaba del running, pues efectivamente cada vez llevamos más zapatillas con el chip, cada vez llevamos más huevos con brazaletes, lo que sea, que nos dicen si hemos pasado o no por los puntos de control. Es decir, estamos como las vacas, ya traceados de arriba abajo. Nos reímos, pero es así. Encima pagamos por el dorsal y pagamos por el chip. Eso es maravilloso. Certificación. Aquí hay empresas que viven de certificar. Me sale la primera Bureau Veritas, pero la que queráis. Acreditar que se hace lo que se ha dicho que se iba a hacer. Esto es muy típico de las denominaciones de origen, ¿vale? Ahora cada vez más, como hay más intolerancias o alergias, pues esa imagen de sin gluten, pues que yo pueda fiarme efectivamente que es sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, lo que queramos, ¿vale? Todas las certificaciones, AENOR, ISO, lo que queráis. Y una muy clásica, y es que cada vez nos cobran más por el reciclaje de los productos. Compro un frigorífico y me cobran una tasa por el reciclaje. Bien, eso me parece bien, pero tengo garantía de que efectivamente eso se recicla o se empaqueta en un contenedor, se manda a la India y allá cuida con lo que les pasa a los indios. Lo digo porque últimamente nos han devuelto varios contenedores con desecho, ¿vale? Entonces, no se certifica lo que pasa extremo a extremo. Ya no hablo de las autorías o la propiedad intelectual, ¿vale? Esto es maravilloso porque ahora a los ciudadanos nos encanta ser activos, participativos, que nos escuchen. La gobernanza famosa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues aquí creo que a todos nos ha tocado ir a alguna convocatoria pública y acabar en el registro, pero en el registro de papel. Y dices, pero vamos a ver, me has hecho rellenar 80 aplicaciones, todas incompatibles, y acabo en el registro. No me lo puedes hacer eso y certificar que cada uno de los pasos son correctos, que tú los recibes correctamente y no me lo digas dentro de 3 meses, dímelo ahora, que lo has recibido ya y tú lo sabes. Y me garantizas que no se ha perdido ni un solo dato y que está en la mesa del que lo va a evaluar. No me digas que ha evaluado, pero dime que ya lo está evaluando, porque evito un montón de llamadas, ¿vale? Pues todo eso se puede hacer. El control aduanero, bueno, lo que queramos. Otra cosa que está muy de moda es la compensación de carbono. Yo pago a los países emergentes por mi derecho a contaminar. Eso es maravilloso, pero el dinero llega realmente... Ya no entremos en la moralidad, ¿vale? Que es escasa. Pero llega el dinero a donde debe. Bueno, pues que cualquiera pueda certificar. No digo que haga la transacción, pero que la pueda ver, que la pueda validar, ¿vale? No tendrá permisos de escritura, pero por lo menos de lectura. Igual aquí es un mal lugar para decirlo, pero ¿qué pasa con un caso Cifuentes? Nadie en una universidad o en un lugar que queráis puede acceder a un expediente y modificarlo. Tendría que tener algún mecanismo de acreditación de que eso es así y que cualquiera pueda validarlo, ¿vale? Porque si no, mi título no vale lo que debe valer. Bueno, ejemplos los que queráis, transacciones comerciales, de mensajería, lo que queráis. Seguros, los seguros están encantados de este tipo de tecnologías. Seguro que habéis visto al final de un partido de fútbol, se quitan la camiseta y todos llevan un peto, un top, lo que queráis. Llevan monitorizados de arriba a abajo. ¿Quién les pone ese sistema de monitorización? ¿El equipo? A veces sí, pero casi siempre son las aseguradoras. ¿Por qué? Porque he asegurado a un jugador en una burrada de millones y es mejor mandarle parar a tiempo que tener que pagar la prima. Y os parecerá una tontería, pero se monitoriza en tiempo real, ¿vale? Bueno, el consumo de energía, yo pago por energía limpia. Ya. ¿Y quién me garantiza qué es? ¿Vale? Entonces, las energéticas tienen forma de asegurarnos extremo a extremo que es limpia. Bueno, ya por fin, después de tanta brasa, llego a donde queríamos llegar. Y en salud, de todo ese listado que tenéis ahí, ¿os toca en el día a día algo? ¿Hay algún elemento que os resulte novedoso? Venga, si no soy yo solo el que habla. ¿Qué pasa con los fármacos? Cada vez
y sobre todo mucho en el ambiente deportivo y más que nada en el de gimnasio, se tira mucho de comprar fármacos fuera, anabolizantes fundamentalmente. ¿A dónde? A lugares donde jamás alguien en su sano juicio compraría nada, pero es igual. ¿Vale? ¿Eso es razonable? No, pero se hace. Yo tengo alguna forma de comprobar que lo que me han remitido es lo que me han dicho que es, quién lo ha hecho. Bueno, pues tecnológicamente hablando, sí. Otra cosa es que a las dos partes nos interesa, ¿vale? Pero tecnológicamente es posible. ¿Vale? Aquí cualquier fármaco de cualquier farmacéutica va con el logo de la farmacéutica y ocurre como con el BCE, que me fío de ella. Bueno, pues que tenga una forma de acreditarlo y se vea por qué lugar ha ido pasando, quién lo ha tocado, en qué condiciones. Si es un ibuprofeno me da lo mismo, pero si es una insulina no me da igual cómo se ha transportado. Venga, ¿algún elemento más que os suene raro? Un elemento que cada vez se está poniendo más de moda es el último, que es la hospitalización a domicilio. Primero, creo que no descubro nada nuevo, el paciente está mucho mejor en su casa. Porque se siente cómodo, porque no se siente hostil, porque por mil cosas. Pero lo cierto es que todos en casa nos sentimos más seguros. Pero eso sí, quiero tener la garantía de que si me pasa algo tengo la asistencia rápida, eficiente. Bueno, pues puedo monitorizar al paciente en remoto. ¿Cómo? Bueno, pues tengo tecnologías 5G que en menos de un segundo me garantizan que eso está viéndose. De un segundo, de 10 milisegundos, de 100 milisegundos, no sé, lo que queramos. Pongamos el umbral donde queramos. Pero se puede hacer, ¿vale? Y no se puede alterar. Y ahora ya me voy a casos más concretos en los que hemos trabajado, ¿vale? Y le cedo la palabra a Fran. Sí, bueno, iré muy rápido, prometido, porque tenemos muy poco tiempo. De hecho, casi le das tú a las diapos, Joseja, y ya está. Bueno, como veis, Joseja sabe mucho, a él había que escucharle, ¿no? Yo, cuando hemos estado analizando esto para poder contarlo aquí, sí que nos apetecía contar casos que se están implementando ahora mismo a nivel mundial, ¿no? De blockchain. Hay muy pocos en el mundo, ¿vale? De hecho, el estudio que os ponemos aquí, de hecho, estas transparencias entiendo que van a estar disponibles. Yo recomiendo que acudáis aquí, que lo veáis vosotros, ¿vale? Es un review del MIT que habla precisamente de las ventajas de utilización de lo que sería tecnología blockchain en el ámbito puramente sanitario de salud y más concretamente en el ámbito de la gestión de los registros de salud electrónicos, ¿vale? Entonces, básicamente, aquí ya empieza a dar cabida a lo que puede ser la utilidad de un sistema que viene en la diapositiva siguiente, que es un sistema desarrollado en el MIT que se llama MedRec. Este sistema se desarrolló en el año 2017 por parte de un estudiante de grado, o sea, es una prueba piloto súper inicial que se inició en aquel entonces, que está basada en la utilización de tecnología Ethereum, es decir, ya nos empieza a sonar un poquito qué es lo que estamos utilizando, y que está basado en un concepto muy interesante que es el de contratos inteligentes que se pueden establecer entre distintos actores en lo que sería todo este proceso de gestión de la salud. La idea básicamente es, inicialmente era dual, era poder facilitar el hecho de que los pacientes pudieran tener acceso a su historial clínico y lo pudieran ellos utilizar o llevar a otro especialista, por ejemplo, que tuvieran acceso a esa información, porque una de las cosas que sí que es importante aquí, ayer se habló mucho de ello, de quién es el dato. Bueno, pues parece razonable pensar que, hombre, el paciente tiene algo que decir, ¿no? El dato, joder, es suyo, es su salud, ¿no? Entonces, eso es una de las premisas en las que parte MedRec para hacer esto, ¿no? Comentar aquí, solo por curiosidad, para que veáis cómo funciona este sistema. Aquí los mineros serían los especialistas de salud, es decir, es una red permisionada, es una red con permisos, es una red donde no puede acceder todo el mundo, donde el cálculo computacional lo van a poner los especialistas clínicos, básicamente. ¿Cuál es el rédito que ellos reciben? Porque en un minero convencional el rédito es un porcentaje de bitcoins, es decir, es dinero, ¿no? Aquí el rédito es acceso a información anonimizada que se podría utilizar potencialmente para estudios epidemiológicos. Así es como lo venden inicialmente desde MedRec. Ojo, importante, siempre previa autorización del paciente. Es decir, si el paciente lo autoriza, esa es un poco la compensación. Esa es un poco la manera de tirar hacia adelante, ¿no? Bueno, sin más, un ejemplo de cómo es esto. Caso privado, hay una empresa, también en Estados Unidos, que se llama Patientory, que básicamente lo que hace es
empodera, ya sé que esta palabra ayer no gustaba mucho, ¿no? Empodera al paciente, básicamente. O sea, es una filosofía dual. El dato es del paciente, ¿vale? Y yo te ofrezco la posibilidad como empresa de que tú tengas un repositorio de los datos. Es dual, es decir, utiliza tecnología blockchain para hacer el sistema de confiabilidad, pero además le ofrece un repositorio de información. Y de hecho, esta empresa cobra por gigas de almacenamiento del repositorio de información, ¿vale? También lo ofrece a lo que sería los hospitales con el fin de poder hacer la gestión de lo que sería el intercambio de esa información médica tanto entre especialistas como entre familiares, como entre especialistas farmacológicos, etcétera, etcétera. El ejemplo que ponía es que si el paciente, por ejemplo, tiene que hacerse una resonancia magnética para que lo vea un podólogo, es el usuario el que autoriza al podólogo, mediante tecnología blockchain, mediante un contrato inteligente, que pueda visualizar esa transacción. ¿De acuerdo? Este es un modelo de negocio que lleva funcionando desde 2019. O sea, esto es ultra reciente, ¿vale? Y ahí, pues bueno, si seguimos, es un típico ejemplo, ¿no?, de la captura, ¿no? En el fondo es muy parecido a lo que podríamos ver con los aplicativos de, digamos, de salud de Samsung o de lo que sea, ¿no? No va a marcas Apple, quien queráis, agnóstico de tecnología, ¿vale? Bien. Luego queríamos contar un caso muy sencillo, pero bueno, este es nuestro, Navarra, que estamos haciendo en colaboración con lo que serían las compañeras de enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra. Es un proyecto que se llama Spazcare, que básicamente la idea es el poder ayudar en lo que sería la gestión de dispositivos que son de acceso semipermanente, ¿no? Es decir, son catéteres que se van a quedar, digamos, durante un cierto tiempo, pues porque, por ejemplo, son para pacientes que, digamos, tienen un tratamiento oncológico, pero van a hacer vida en casa, ¿no? Entonces, pues llevan el catéter colocado. Entonces, uno de los problemas que habían detectado es que a la hora de colocar estos dispositivos son como relativamente nuevos en su manejo. Entonces, generaba toda una serie de problemas desde el punto de vista del mantenimiento de estos dispositivos. Es decir, ¿realmente está bien colocado? ¿Garantizo que va a seguir bien colocado al cabo de un tiempo? Porque resulta que si se mueve 3 milímetros, pues genera un problema. ¿Está la zona en la cual yo he hecho la colocación desinfectada o puedo tener algún problema de algún tipo de infección? Etcétera, etcétera, ¿no? Claro, estos dispositivos no son fáciles de colocar, no son fáciles de mantener, o sea, tienen toda una problemática que lo que querían las enfermeras era decir, nos gustaría tener unos casos de buenas prácticas en los cuales pudiéramos formar de una manera bastante amplia a los profesionales sanitarios, incluso a cuidadores o familiares, para que sepan algo de cómo funcionan estos dispositivos y que les ayuden ese cuidado que permite esa vida independiente a las personas, ¿no? Claro, lo que ocurre, si vamos a la siguiente diapositiva, es que cuando esto no se hace bien, pues claro, tener en cuenta de nuevo, telecos, bueno, físico, en fin, ¿qué vamos a hacer? A mí esto me impacta mogollón, ¿no? O sea, tú ves esto y dices, Entonces dicen, no, pues esto es precisamente lo que hay que evitar, porque esto pasa, ¿no? Pues tienes una infección, está mal colocado, el apósito que se ha utilizado no es correcto, A, B, C, D, ¿no? Y dicen, estaría muy bien tener un sistema que nos ayudase en la gestión de esto, ¿no? ¿Qué es lo que hemos propuesto de manera conjunta con ellos? Pues la combinación de dos tecnologías. Una tecnología de NFC miniaturizada, chips que colocas para poder hacer un seguimiento de trazabilidad, incluso escritura de lo que sería información de cómo se ha manipulado ese dispositivo, qué modelo de dispositivo es, cuándo ha sido colocado, o sea, una logística integral de este dispositivo, ¿vale? Combinado con una aplicación que corre en un teléfono móvil para que sea de fácil acceso, que tiene además un sistema que hace reconocimiento de imagen, de tal manera que tú capturas la imagen puede ser almacenada en un repositorio y, por ejemplo, tienes un histórico de imágenes, por ejemplo, para ver con la propia imagen si la zona afectada pues está bien o no está bien, o si, por ejemplo, se ha desplazado de su posición inicial, ¿no? Esto es algo que la tecnología permite hacer de una manera muy sencilla. Estamos en esta fase, estamos arrancando esto. Podéis entender que aquí blockchain pues puede ser maravilloso, ¿no? O sea, desde el punto de vista de confiabilidad, de garantía, de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y te vuelvo a hacer la palabra. Vale. Aquí la pregunta... Sí. Aquí esto ya es simplemente reflexión, ¿vale? Aquí voy a chutar balones y el que quiera que lo remate. Entonces, mi pregunta después de todo esto sería, vale, ¿y por dónde empiezo? O sea, si yo quiero dedicarme a esto, si yo le veo la utilidad, pues aquí me encantaría poneros un listado con 10.000 ejemplos. Pero ahora mismo yo solo conozco 3. Alastria es un poco la plataforma en la que se están integrando la mayor parte de los operadores, y aquí hay desde operadores eléctricos hasta bancos, cualquiera, las universidades públicas, está todo el mundo, pero estos
alguien lo comentaba ayer como los Bismarck, están, pero solo de observadores. Aquí hay 2 o 3 agentes que están activos y habrá unos 100 y pico que estamos pasivos, por si sale y por si suena la flauta, ¿sabes? Yo tengo que estar donde suena la flauta, pero no hay actividad. Tenemos otro ejemplo parecido que se sentía y luego tenemos otro que es R3 corda. ¿Y esto qué es? Bueno, pues son simplemente apuestas de cada uno. Para que os hagáis una idea, el BBVA, por ejemplo, ha apostado por el último. ¿Y cuál es el bueno? Pues no hay bueno, ni hay triunfador, ni nada. Ahora mismo hay 3. ¿Y qué nos dicen los datos? Bueno, pues este es un estudio muy interesante en la San Sebastián, ¿vale? Tenéis el enlace porque creo que todos tienen que poder contrastar, entonces ahí tenéis mi confiabilidad, lo podéis mirar. Datos rápidos, simplemente como reflexión. De todos los que iban apareciendo, fijaos que el que triunfa es Hiperlaya. ¿Por qué creéis que puede ir triunfando? No lo hemos explicado, ¿eh? Correcto. Pero bueno. ¿Por qué confiaríais en alguien y no en otro? Sería lo correcto, pero no es así desgraciadamente, y eso sería lo correcto. Sí. Aquí es porque viene el primo de Zumosol. Esto ya es porque somos más viejos y entendemos el anuncio. ¿Qué gigante grande puede haber detrás de él? No. ¿No? No, hombre, mucho más clásico. No, empieza por I, acaba por M y tiene una B en medio. Eso es. Es la apuesta gorda de IBM, sí. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que los retos son nuevos, pero al final hay quien nos inspira confianza. Vuelve a aparecer la palabra confianza. Creo que la síntesis de todo lo que hablamos hoy es confianza. Bueno, paso rápido, ¿vale? ¿Qué es lo que valora la gente de este tipo de tecnología? Pues veis que transparencia, inmutabilidad, al final confiabilidad. ¿En dónde se utiliza? ¿Dónde veis salud? No voy. ¿Vale? Esta es una reflexión. Y ojo, a la hora de tener plataformas donde computar esto, ¿dónde lo implementa la mayor parte de la gente? Ojo, porque aquí me diréis, pues con IBM, ¿no? No, pues IBM provee la tecnología, pero se implementa en otro sitio. Y aquí Amazon claramente es, ¿vale? Y Google, que siempre está bien colocado, bueno, pues no está tanto. Y Microsoft, que es otro gigante, a la cola. ¿Vale? Pues aquí hay algunas sorpresas. ¿Cuánto tiempo me lleva a desarrollar? ¿Qué coste implica desarrollar? Porque claro, está muy bien esto. ¿Y cuántos recursos tengo que dedicar? Bueno, pues los desarrollos no son tan lentos. Estamos construyendo sobre una nube, luego es más o menos rápido. ¿Y el coste? Bueno, aquí no hay que mezclar cosas. Una parte es el desarrollo, otro es el mantenimiento y otro es la infraestructura. Hay 3 costes, ¿eh? ¿Y qué tipos nos demandan al mercado? ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Salud? Matizo. Los contratos inteligentes probablemente sean salud, ¿eh? Sí. Será probablemente contratos inteligentes. Sí. ¿Por qué? Porque al final es un contrato entre el sistema sanitario y el proveedor farmacéutico. Y el de la logística, el que me trae las comidas, el que me trae los equipos médicos. El paciente. El empleado, ¿vale? Todos son contratos. Los puedo gestionar todos de la misma manera y sin embargo ser todos diferentes en permisos, en transacciones. Luego ahí hay oportunidad. Ya está, conclusiones. Conclusiones rápidas. Antes de contarlas, coloco 2 interrogantes grandes en rojo. No son verdades absolutas, ¿eh? Falta estandarización. Para mí sí. La tecnología está poco madura. Para mí sí. Hay grandes aproximaciones. Eso no es siempre una virtud. Bueno, hay muchos actores, pero lo importante para mí es la última. Comienza a tomarse posición, comienza a entrar la gente en el negocio. Y todavía no conozco a nadie que entre en un negocio si no le ve una rentabilidad. Y a balón centrado ahora, si alguien quiere rematarlo, esta es la ocasión. Bueno, tenemos que acabar. La pena es que, bueno, nos hemos igual extendido demasiado porque lo bonito hubiera sido, y bueno, y aún tenemos tiempo a lo largo de después de las sesiones de poder discutir cualquier cosa que consideréis oportuna, pero es que tenemos que acabar, tenemos que continuar. Esperemos que os haya servido la aproximación.
sin estandarización y bueno, pues empezamos a participar en consorcios de envergadura. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar.